Vamos a ver. Mitocondria, no, membrana celular. Ya lo confundiste. Sí. Bueno, ¿listo? Membrana celular. Hay una teoría con la cual nosotros reconocemos la membrana celular. ¿Se acuerdan? Mosaico fluido. Mosaico fluido. Listo. Bien. Pregunta. ¿Me pueden hablar algo de membrana, ustedes? Sí. Ujú. Es una capa lipídica compuesta por fosfolípidos, donde sus colas hidrofóbicas están expuestas, están De frente. hacia el interior, mientras que las cabezas hidrofílicas están hacia el exterior, dando con el citosolo, con el Así, compartimento. ¿cierto? Dentro de la membrana también encontramos moléculas, partículas de colesterol que le otorgan rigidez. Espérate, yo te voy dibujando lo que tú me digas. más o Ajá. menos. ¿Dónde hay proteínas asociadas? Proteínas asociadas. Bueno, vamos a decir que esto verde aquí, vamos a decir que es un colesterol. ¿Listo? Proteínas asociadas, ¿cómo? ¿Cuáles? ¿O cómo serían esas proteínas? Por ejemplo, va a tener proteínas de secuencia señal. Ujú. Bien, perfecto. Receptores de membrana. Receptores señal, sí. Sí, pero ¿cómo se distribuyen esas proteínas? Estas van a estar hacia exterior, que van a ser las... O sea, tú dices así. Yo digo transmembrana. Ah, muy bien. Y también hay unas proteínas transmembrana. Claro, las periféricas, se llaman, Sí. las periféricas y las integrales. Bueno, muy bien. Aquí vamos a hacer una aclaración. esa- Que las integrales también pueden estar así, como en esa disposición azul, pero lo que diferencia es el tipo de unión que tiene con la membrana plasmática. ¿Entiendes lo que está diciendo Laura, Diego? sí. ¿Qué está diciendo? A ver. Que por ejemplo van a estar una hacia afuera, que van a estar integradas a la membrana de este... O sea, Ahí, por más, ejemplo, más ¿cierto? interna. Y otras van a ver más con la membrana interna. O no era eso. Aquí también vamos a dibujar esta ahí. ¿Listo? Que digamos que era una proteína multipaso. ¿Sí? Lo que vimos ayer en el ejercicio. Bien, entonces tenemos un mosaico fluido, es precisamente mosaico porque ustedes pueden ver acá que acá hay un montón de cosas, ¿no? Acá tenemos una proteína integral transmembrana. ¿Sí? Acá podemos ver que tenemos una proteína integral que no atraviesa la membrana. ¿Sí? Acá podemos ver una proteína periférica. ¿Sí? ¿Ustedes se imaginan por qué yo les hice esto acá y acá no les puse fosfolípidos? ¿Por el ingreso de partículas? No. ¿En qué se diferencia esta proteína que es periférica? Estamos de acuerdo que esto es periférica, ¿cierto? Y estamos de acuerdo que esta es integral. Ujú. ¿En qué se diferencian estos dos? Que una integra la membrana, la otra no. Que una vez si la sacas, no cambia la conformación de la membrana. O sea, básicamente yo esta podría agarrar y la saco Ujú. y no No pasa daña, nada, ah, no claro. daña la membrana. Sí, la membrana. Pero si yo rompo esta, primero le tendría que invertir un montón de energía Ujú. y cuando yo haga esto, esta proteína va a estar anclada aquí a la membrana. ¿Sí? Entonces se va a ir con todo y va a dañar la membrana. Ujú. ¿Listo? Sí. Entonces acá voy a utilizar, por ejemplo, una solución detergente. ¿Sí? Y una solución detergente, ¿qué me hace sobre los fosfolípidos? Los desnaturaliza. Los desnaturaliza. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿entienden a qué se refiere con el mosaico fluido? Es todo esto, hay un montón de... dijimos que esto verde era colesterol, fosfolípidos, unos enfrentados hacia la cara externa, otros enfrentados a la cara citosólica. La parte apolar se enfrentan entre ellas. ¿Sí? Acá tenemos una proteína transmembrana, que es multipaso. Mira todos los pasos que dio. ¿Sí? Hay unas cosas que guardan la polaridad en la membrana. Hacia afuera, ¿sí? ¿Qué vamos a encontrar hacia afuera? Las cabezas. Azúcares Glicina, fosfato. y Lípidos. lípidos y puentes disulfuro. Ahora también, o sea, si bien los fosfolípidos de membrana hay unos que son, o sea, que se caracterizan por estar en la Está parte hacia interna o en la parte externa. ¿Sí? ¿Te acuerdas cuáles eran? Sí. Hacia el interior, ¿qué había? Pero no me acuerdo de los de arriba, que es la 5-mielina,
y fosfatilcolina, me parece. Colina sola creo. ¿Eh? Colina sola creo que era. No, son dos. Esquingolinidina Sí. y fosfatilcolina. Fosfatilcolina. Ujú. Y hacia el interior estaba el fosfatiletonolamina Ajá, y fosfatilserina. colina. Esto, acuérdate, lo digo. Esto te puede salir una pregunta. Que cuando, o sea, de hecho una de las señales de muerte de la célula es cuando los fosfolípidos, la fosfatilserina se vuelca, como en No era fosfatilcolina, era fosfatidiletonolamina. etanolamina y serina. Cuando la serina se encuentra en la cara extracelular, es señal de muerte, pues. Como que induce a la ¿Dónde la quién? La fosfatidilserina. fosfatidiletonolamina. Bien, entonces, estos te marcan la polaridad. ¿Listo? Bueno, entonces, afuera vamos a encontrar azúcares formando el glucocálix. ¿Se acuerdan lo que es el glucocálix? Era el cemento celular, le da rigidez, ¿sí? Porque la célula no forma pared. ¿Listo? Lípidos, puentes disulfuro. Puentes disulfuro no van a encontrarse en la cara interna. ¿Listo? El puente sulfuro va a estar conectado entre. Cisteína y cisteína. Ah, bien. ¿Sí? Acá adentro puede haber colas de cisteína, sí. Formando puentes disulfuro entre ellas, no. Ya. ¿Listo? Bien, hasta aquí. ¿Vamos? ¿Mm? Puedo borrar esta imagen que me va a doler porque está muy bonita. Bueno, entonces, muy bien. El glucocálix entonces le otorga resistencia como... Sí. Acuérdate que la membrana celular, o sea que la célula eucariota, o la célula animal, pues, no tiene pared celular, ¿sí? Ajá. Pero en reemplazo tiene algunas células, no todas, tienen el glucocálix que le ayuda a ganar rigidez. Bueno, funciones. Impermeabilidad. Funciones, permeabilidad selectiva, Protección. ujú, Transporte. Señalización celular. muy bien, señalización celular, Mm. Comunicación. comunicación, muy bien. Bien, y la delimitación, ¿no? Bien, perfecto. Habían algunas estructuras, ¿no? Que no, se las voy a recordar, que ya las vimos en el primer PP. ¿Se acuerdan qué era esto? ¿O a qué me refiero yo con esta estructura? ¿Me parece el señor Wilson? Las especializaciones de membrana. Ajá, ¿y cómo se llamaría esta? Microvellosidades. Ujú. ¿Y esta? Chiles. Sí, muy bien. ¿Esta qué hacía? Aumentado la superficie de membrana. La superficie de la absorción. ¿Y esta? Barrio. Movimiento. Barrera. Muy bien, perfecto. ¿Hay otra especialización? Flagelo. Bien, perfecto. Que solo lo tenemos, o sea, el humano solo tiene los Solamente los espermatozoides, ¿no? Bien, perfecto. Hasta ahí. ¿Estamos? Sí, pero no bordes. Bueno. Señalización, ¿cuánto hiciste ahí? Señalización celular. Ah, ¿No perdón. que es una celulita? Sí. Todo bonita, mira. Yo pensé que decía orgánica, no sé por qué. No, pura celular. Ya te digo. ¿Listo? Bueno. Muy bien. Entonces, ¿cómo se comunican las células? O sea, de señales. Ujú. Entonces yo puedo tener una célula que secreta, ¿sí? Tengo una célula que secreta una molécula señal. ¿Listo? Se estimula a ella misma. ¿Cómo se llama eso? Para celular. No, estimulación. O Eso es. autoclina. Autógena. Es que es una barrera. ¿Listo? Porque para celular es para celular. Yo tengo una molécula, una célula, que va a señalizar a una célula vecina. Entonces aquí secreta una molécula señal
que sería esta, ¿sí? Y con esta molécula señal señaliza a la célula siguiente o a una célula vecina dentro del mismo tejido. ¿Para qué? Es una estimulación. Aquí. ¿Listo? Ahora, acá tengo la de la hipófisis. ¿Sí? Y secreto una molécula. ¿Sí? Esta molécula entra al torrente sanguíneo. No se vayan a perder por la distancia, pero la distancia es el motivo por el cual yo les hice este dibujo. Y estimulo a esta célula. Entonces, ahí, para que haya un contraste. ¿Listo? Y estimulo a esta célula que tendría el receptor. Ahí. ¿Cómo se llamaría este tipo de estimulación? Endocrino. Y aquí, este es un ejemplo. ¿Se ve en la imagen? Creo que sí. Endocrino. ¿Listo? ¿Te queda claro, Diego? Sí. ¿Laura? Sí. Bueno, entonces podemos decir que la estimulación endocrina tiene en cuenta el torrente sanguíneo, ¿no? Bien, esas son las formas de señalización, también de comunicación. ¿Listo? Muy bien, ¿esto lo puedo borrar? Bueno, muy bien. Entonces, yo puedo tener a grandes rasgos, ¿no? Vamos a hablar de transporte. ¿Sí? De transporte, vamos a hablar de transporte a través de membrana. ¿Listo? ¿Cómo puede ser el transporte? Activo, pasivo. Pasivo. ¿Pasivo o activo? Bien, perfecto. ¿Un ejemplo de transporte pasivo? Osmosis. Difusión simple. Difusión simple. Difusión facilitada. Bien, perfecto. En difusión simple. ¿Listo? ¿Qué pasa en la difusión simple? ¿Cómo atraviesa las moléculas a difundir? En el espacio intercelular. Mira, tú tienes acá O sea, entre las células. la molécula, ¿sí? Y tienes, por ejemplo, dióxido de carbono, ¿sí? O, por ejemplo, tienes una hormona esteroidea. ¿Sí? Las moléculas o el gallo o los señalizadores que se transportan por difusión simple generalmente tienen su receptor en el citoplasma o en el núcleo. ¿Sí? Entonces, una hormona esteroidea, ¿y cómo atraviesa? Lo hace a través de la membrana. ¿Por qué? Porque tiene afinidad no por las proteínas, sino por la bicapa fosfolipídica. Claro, es afina. Sí. O sea, puede atravesar porque. Puede hacer tranquilamente. Que también es lipídica, ¿Sí? pues. El dióxido de carbono también ingresa así. ¿Listo? ¿Hay gasto de energía aquí? No. ¿Listo? Bien. ¿Y la difusión facilitada qué onda? Tampoco hay gasto de energía, pero es mediado por un transportador. Ujú. A favor del gradiente de concentración. Por ende, no hay gasto. Ujú. Entonces, por ejemplo, aquí en difusión facilitada tenemos un transportador, o en realidad generalmente lo que tenemos es un canal también. ¿Sí? Vamos a imaginarnos que este es un canal iónico. ¿Sí? El ion que va a pasar es el sodio. El sodio, como es, tiene cargas positivas, ¿no es cierto?
Si el sodio tiene cargas positivas, ¿no le parece lógico, de pronto, a ustedes dirán si están de acuerdo o no, que esto le haga una trampa con cargas negativas para atraparlo? ¿Sí? Entonces tiene una trampa con cargas negativas para atraparlo. Aparte del canal de sodio, si te acuerdas de esto, salen preguntas también. El canal de sodio tiene como una compuerta, acá, ¿te acuerdas? Una compuerta que está en tres conformaciones diferentes, o está abierta o está cerrada. Y es lo que le permite la despolarización, ¿sí? O sea, no la compuerta, sino el canal está en conformación abierta o tiene tres conformaciones: abierta, cerrada o inactiva, ¿sí? Y fluyen el ion, ¿sí? Son partículas pequeñas que fluyen acá por transporte activo en favor de la gradiente de concentración. ¿Listo? No hay acá, no hay gasto de energía. ¿Listo? Hasta ahí. ¿Estamos? Entonces, difusión fácil. ¿Listo? Acá tenemos un ejemplo. Ahora sí, en el transporte activo Hay gasto de energía. ya hay gasto de energía. ¿Listo? ¿Listo? En el transporte activo ya hay gasto de energía. Pero ¿qué pasa? Aquí nos vamos a fijar cómo es la fuente, cuál es la fuente de energía. Es decir, si la fuente es directamente el ATP, Claro. es un transporte activo primario. ¿Sí? Ejemplo, tú tienes acá un canal, bueno, no un canal, una bomba, ¿sí? Que te permite entrar, ¿sí? Sodio, ¿sí? A medida que te saca potasio. En realidad, dependiendo en qué lado esté. Acá está funcionando a la inversa, ¿sí? Porque generalmente la bomba de sodio-potasio te saca sodio y te entra potasio cuando está en su configuración directa. Cuando está en configuración inversa, ¿te acuerdas del reloj de la cata? Sí. Bueno, básicamente eso. La estequiometría es, te saca, vamos a poner en configuración directa, te saca potasio, te ingresa potasio y te saca sodio. Por cada 3 potasios que salen, que ingresan, salen 2 sodios. Tienes 3 cargas acá, 2 cargas acá. Entonces cada vez la célula está perdiendo una carga positiva. Y esto es lo que te ayuda a repolarizar la membrana. ¿Listo? Y esto funciona hidrolizando ATP. ¿Listo? La carga de la membrana interna es negativa, ¿cierto? Sí. ¿Listo? Esto funciona hidrolizando ATP. Entonces acá te pongo como ejemplo la bomba de sodio potasio, ATPase. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos? Bueno, muy bien. Ahora nos faltaría el transporte activo secundario. Bien. Si el transporte activo primario utiliza como fuente directa, o sea, como fuente la energía de ATP, ¿qué va a utilizar el transporte activo secundario? Gradientes de concentración. ¿Cómo? Gradientes de concentración. Una fuente indirecta, una fuente diferente de ATP. ¿Sí? Es decir, el transporte no se da directamente por el ATP, sino que este ATP hizo que pasara algo que permitió que se diera el transporte. Te lo explico. ¿Sí? Entonces, tú ingresas acá sodio. ¿Listo? El sodio, junto con el sodio, ingresa glucosa, por ejemplo. ¿Listo? Pero acá, esta estrellita va a ser glucosa y este circuito va a ser sodio. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? Cuando acá haya más o se iguale la carga de la cantidad de sodio
a la del extracelular, el sodio va a dejar de fluir hacia el interior, ¿cierto? Entonces tú por acá tienes un sistema que te saca este sodio y te ingresa potasio. ¿Sí? Sí. Entonces acá te viene el sodio y como disipaste la gradiente, ¿sí? Y esto se hace con gasto de ATP. Como disipaste la gradiente, tú tienes una gradiente que te permite ingresar el sodio. El sodio puede volver a salir después, acá pasan otras cosas, ¿sí? Pero que quiero que te concentres es acá. El sodio puede seguir ingresando, ¿sí? Y secundario a eso, la glucosa puede entrar. ¿Listo? Ese es un transporte activo secundario. ¿Sí? Después la glucosa sale por acá, por otro lado, pero lo que yo quiero que te enfoques es en esto. ¿Listo? Sí. Esto, cuando yo presenté el examen final, a una chica se la estaban cogiendo con esto. Por el transporte, Por el transporte, justamente por el transporte de glucosa. Sí. ¿Listo? Entonces, La fuente a través del intestino, ¿no? la fuente de energía es secundaria, no es diferente a la glucosa. Puede ser, lo más probable es que sea la disipación de un gradiente electroquímico. ¿Listo? Bien. Ahora, ¿cómo pueden ser sobre todo este transporte? ¿Sí? Puede ser que las dos moléculas vayan hacia el mismo lado, ¿sí? En cuyo caso se llamaría sin porte. Y puede ser que vayan a lados diferentes, o sea, en sentido diferente. Es decir, una que sale por una que entra. ¿Listo? Es el antiporte, ¿cierto? Esos son los mecanismos antiporte. Hasta ahí. ¿Estamos? Bueno, teoría de membrana sería eso. ¿Sí? Es bastante cortito, bastante resumido. Lo que tienen que saber de membrana es saber explicar la teoría del mosaico fluido y saber transporte. Es lo más. Y obviamente las funciones, ¿no? Tengan en cuenta que la cara externa de la membrana, ¿sí?, se asemeja a la cara interna de las organelas membranosas, ¿sí?, sobre todo del retículo endoplásmico. ¿Listo? Bien. ¿Alguna pregunta?